Entonces creo que ya arrancamos con la presentación. Bueno, buenas tardes con todos. Agradecerle el que puedan haberse inscrito, poder participar en el webinar acerca de espectrofotometría UV visible, ¿no? Aplicada al campo de los alimentos, ¿no? Mi nombre es Francisco Asca, soy licenciado en química de la Universidad San Marcos y actualmente estoy como especialista de producto en QSI para la marca Mettler Toledo, ¿no? Bueno, dentro de la presentación vamos a ver un poco de la teoría del UV-Vis. Esto va a ser bastante breve. Ustedes, bueno, la mayoría de ustedes ya conocen los fundamentos. Luego vamos a pasar algunos tips, ¿no? Para la correcta medición. Algunos se les denomina trucos para la medición en UV visible. Vamos a ver algo también de los equipos de Mettler y ya para finalizar vamos a revisar algunas aplicaciones puntuales, ¿no? Y bueno, ver ahí cómo es el desarrollo de una metodología, ¿no? A ver, estoy esperando que cambie la diapositiva. Ahí está, lo que les comentaba, ¿no? Un poco vamos a ver los principios de la teoría del UV visible, algunas buenas prácticas, mejoramiento del flujo de trabajo y unas aplicaciones en alimentos, ¿no? Bueno, ¿qué es la luz? La luz es un tipo de energía radiante que se propaga como onda electromagnética, ¿no? Mientras mayor es la longitud de onda, vemos que se desplaza a la derecha, la energía va decreciendo, ¿no? Y la distancia entre dos picos o crestas, ¿no? Que son las partes de arriba de la longitud de onda, es lo que se denomina, ¿no? Longitud. Este es el espectro, esto ya es conocido por todos, estamos situados entre los rayos X y el infrarrojo y comprende un espectro más o menos desde los 400 hasta los 800 en el caso del visible y en el UV sí podemos ir a longitudes de onda más bajas, ¿no? De 200 se dice de 200 a 400, ¿no? ¿Cómo es la interacción de la luz con la materia? En realidad el color que nosotros vemos de los objetos es el color no absorbido y es el que puede ser visto por el ojo, ¿no? Si vemos un comparativo, nuestro ojo sería el detector de la muestra, ¿no? Vemos que inciden sobre la cubeta que está ahí distintas longitudes de onda del espectro visible y vemos que el amarillo y el naranja son los que no son reflejados, ¿no? Esto ya es un poco más lo que sería un espectrofotómetro UV visible, ¿no? Tiene una fuente de luz que va a emitir la radiación. Esta va a pasar por la cubeta que va a contener una muestra y llega a un sistema de detección. Principalmente esos son los, digamos, los tres pilares de un espectrofotómetro. Hay muchas más eh, partes en realidad, pero digamos las principales serían esas, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con un término importante, ¿no? Que es la transmitancia, ¿no? Que no es otra cosa sino que la relación de la intensidad de luz que pasa a través de la muestra y la intensidad de luz inicial, ¿no? Que es la de la fuente, ¿no? Esta relación, esta división se conoce como el porcentaje de tramitancia, ¿no? Entonces, la tramitancia desencadena a otra variable importante que es la absorbancia, que bueno, si ustedes ya manejan V visible, este es digamos, la forma de reporte, ¿no? La forma de medición en absorbancia o tramitancia, ¿no? Y la absorbancia vendría a ser menos logaritmo de la tramitancia. Es importante resaltar que la absorbancia no posee unidades, ¿no? Es simplemente el valor numérico que se le da. Aquí, por ejemplo, vemos dos espectros, ¿no? Vemos que en el caso de la tramitancia,
en el porcentaje de tramitancia va de 0 a 100% y digamos que de alguna forma los picos aparecen para abajo y en el caso de la absorbancia los picos van a aparecer para arriba en unidades de absorbancia. Los valores 1, 2 y 3 generalmente la absorbancia va de 0 a 1, pero hay muestras que pueden dar por encima de estos valores. Y lo que también se grafica es la longitud de onda, ¿no? Ahí vemos en los espectros desde 300 hasta 600, ¿no? Que mayormente son los rangos que nos interesan, puede ser un poco más, un poco menos, pero digamos es lo que va a definir un gráfico en la espectrofotometría UV visible, ¿no? Ahora, de estos valores de absorbancia y tramitancia se desprende una ley muy importante, que es la sobre la cual se rige todos nuestros cálculos cuantitativos en realidad, ¿no? Que es la ley de Lambert y Beer, ustedes ya la deben conocer, pero es la que me va a relacionar los pasos de luz con la concentración de la muestra, que es finalmente lo que a mí me interesa en el análisis cuantitativo, ¿no? Entonces tenemos que la ley de Lambert-Eaton es igual a la absorción o el menos logaritmo de la tramitancia va a ser igual al coeficiente de absorción molar o epsilon multiplicado por la concentración y por el D, que es el camino óptico, ¿no? Por eso es tan importante cuando nosotros configuramos un equipo, cuando vamos a hacer mediciones, tener en cuenta el paso óptico si es 5 centímetros, si es 2, si es 1 centímetro, dependiendo, ¿no? Esto es importante porque va a entrar dentro del cálculo, ¿no? Entonces, cuando yo mido la absorbancia, tengo el coeficiente de absorción molar y tengo el paso óptico, puedo determinar la concentración, ¿no? Entonces, esta ley es, digamos, sobre la cual se rige toda la espectrofotometría UV visible. ¿Por qué medimos los espectros UV visible, no? Esta es una herramienta poderosa en química analítica e en investigación científica. Si bien es cierto, ustedes ya conocen, podemos medir concentraciones, también nos puede servir para identificar componentes presentes en la muestra, ¿no? Que es el análisis cualitativo, ¿no? Determinadas sustancias ya se conoce por los libros o en alguna investigación que pueden dar una intensidad de pico o un pico a determinada longitud de onda, ¿no? Y es característico de esta sustancia. Entonces, de esa forma yo puedo cualificar alguna estructura, algún compuesto, ¿no? Y bueno, la parte del análisis cualitativo que lo vemos en la gráfica inferior, ¿no? Que la altura del pico o el área me va a determinar la concentración de esa sustancia, ¿no? Entonces, se pueden hacer dos tipos de medición, ¿no? La cuantitativa y la cualitativa, ¿no? Las aplicaciones, que también lo vamos a ver más adelante, como les comentaba, análisis cualitativo, necesariamente la identificación de sustancias, esto puede ser en control de calidad, mediciones de color, en azúcar, en bebidas, diferenciación entre los ácidos grasos de algunos aceites, ¿no? Saturados o insaturados, y el análisis cuantitativo, que necesariamente va a utilizar la ley de Lambert y Beer para cuantificación de ya sea algunas materias primas, ¿no? O alguna sustancia sobre la cual yo arme una curva de calibración y pueda determinar concentración de alguna muestra incógnita, ¿no? Ahora, la ley de Lambert-Eaton sí tiene limitancias, es decir, yo no puedo trabajar la ley de Lambert-Eaton para todo el espectro de concentración de mi muestra, ¿no? Mayormente presenta resultados óptimos y de una linealidad aceptable en el rango de 0,1 a 1 de concentración, ¿no? Esto funciona muy bien para bajas concentraciones, pero ahí vemos en la curva que a medida que aumenta la concentración es posible que la ley ya no cumple una linealidad, por lo tanto yo voy a tener que este, ajustar mi muestra a estas determinadas concentraciones, ¿no? Ahora, ¿cómo es el diseño de los espectrofotómetros, no? Ya hemos visto a grosso modo algunos de los componentes, pero aquí vamos a entrar un poco a más detalle, ¿no? Tiene la fuente de luz, mayormente son lámparas de argón, xenón, deuterio, tungsteno. Las más usadas actualmente y las que mejor recepción han tenido en el mercado son las lámparas de arco de xenón, porque no requieren calentamiento, porque tienen larga duración, porque deja de ser la fuente un consumible para el propio laboratorio, ¿no? Estas lámparas, como duran bastante, no se cambian prácticamente a veces en años, ¿no? Mientras que una lámpara de deuterio tungsteno
Si bien es cierto, son más exactas, requieren por ahí un calentamiento. Mientras el equipo está encendido, pues se está consumiendo la lámpara. En las de xenón, solamente cada vez que se mide se consume. Entonces, son lámparas que están pasando ya a ser obsoletas en el mercado, ¿no? Em, Otra parte importante es el soporte para las cubetas, ¿no? Hay una variedad de accesorios, ¿no? Dependiendo de lo que yo vaya a medir, soportes para tubos, para celdas de 1 centímetro, de 5, para muestras sólidas, automuestradores para varias posiciones, etcétera, ¿no? Luego están los elementos de dispersión, ¿no? Que viene a ser inicialmente un prisma de cuarzo, hoy son rejillas de difracción, y que esto en los espectrofotómetros de barrido vienen a ser la parte móvil, ¿no? Sobre la cual se va a realizar la separación de los haces de luz previo al ingreso a la muestra, ¿no? Y muchas veces estas partes tienden a descalibrarse, tienden a llenarse de polvo, y requieren un mantenimiento, ¿no? Hoy en día hay equipos ya de arreglo de diodos, ¿no? Donde ya deja de tener partes móviles porque no hay una selección como tal de la longitud de onda que va a pasar a través de la muestra, ¿no? Y luego están los detectores, ¿no? Que al principio eran fotomultiplicadores, hoy ya estamos con detector de los tipos CCD, ¿no? Que lo que hace es discernir ya las longitudes de onda emitidas de las que pasan a través de la muestra, ¿no? Digamos que la separación de la fuente se hace ya al llegar de la fuente de luz o de la emisión de la luz se da ya al llegar al detector, ¿no? Aquí vemos el elemento de dispersión. El de la derecha es una rejilla, ¿no? Toda la luz con todas las longitudes de onda va a incidir en esta rejilla de difracción y según la que yo he seleccionado, ¿no? Esta rejilla va a ir girando hasta dar con la luz que yo quiero emitir y reflejarla hacia el siguiente paso de nuestro espectrofotómetro, ¿no? Se dice que en los espectrofotómetros de barrido, ¿no? La dispersión está antes de la cubeta, lo que les decía en la imagen de la derecha, y en los espectrofotómetros de matriz de diodos está después de la cubeta, es decir, no hay ninguna separación previa al ingreso de la muestra, toda la luz incide sobre la muestra y no hay elementos móviles en el interior de los equipos, ¿no? Este ya es un diseño de barrido, ¿no? Ahí podemos ver la fuente de luz, la rejilla de difracción. Si bien es cierto, la fuente emite toda la longitud, la rejilla de reflexión y de salida se van a encargar de solamente hacer pasar por la muestra aquella longitud de onda deseada por el analista, ¿no? Luego llega el detector, y puedo yo detener el valor de la concentración, ¿no? En los espectrofotómetros de matriz o de arreglo que le dicen, ¿no? Toda la luz emitida pasa a través de la muestra, no hay ninguna separación. La rejilla de reflexión está después de la muestra y simplemente es el detector el que va a separar las longitudes de onda deseadas, ¿no? Este tipo de arreglo de matriz que le dicen hace que las mediciones sean mucho más rápidas, ¿no? Como la rejilla no tiene que estar girando, ¿no? En todo el rango de, por ejemplo, 190 a 1100 nanómetros, como no hay giro de esta rendija, pues las mediciones van a ser mucho más rápidas, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en nuestros equipos puedes hacer mediciones desde un segundo, ¿no? Casi, casi son instantáneas y no requieren ningún tipo de calentamiento, ¿no? La longitud de onda es precisa gracias a la configuración de matriz, ¿no? Luz de alta intensidad también por la lámpara de xenón. Es un espectrofotómetro de alto rendimiento. Luego podemos ver algunas especificaciones técnicas también. Y esto es importante, ¿no? La robustez y el bajo costo de mantenimiento. Como no hay partes móviles, digamos que servicio técnico no tiene que desarmar el equipo, sacar la rendija, hacer la limpieza de los espejos, ni nada de eso, ¿no? Prácticamente es una óptica sellada que requiere, si bien es cierto, no cero mantenimiento, pero mucho más bajo a diferencia de los otros espectrofotómetros, ¿no? Estos son los equipos disponibles por Mettler Toledo. Seguramente podemos revisar cada una de las características. eh,
en cualquier momento, ¿no? Simplemente, bueno, ahí les comentamos que tenemos dos modelos V7 y V5, uno que es el V5 Bio, que es aplicable a todo lo que es análisis microbiológico, y el V5 Nano, que está orientado hacia micromuestras, ¿no? Algunas características aquí, ¿no? De los equipos que podemos ofrecer en el mercado, ¿no? Este, por ejemplo, es un espectrofotómetro UV visible, el V7, ¿no? Nosotros tenemos un controlador aparte del equipo, ¿no? Del propio equipo. La tecnología Fast Track que mide un escaneo, un barrido completo de 190 a 1100 nanómetros en un segundo, ¿no? Siempre está listo para usar. La fuente de nosotros no requiere calentamiento, es decir, no tienes que llegar al inicio de la jornada a prender el equipo, o en algunos casos hay laboratorios que deciden no apagar los equipos, ¿no? Porque después hay un tiempo de calentamiento. En el caso de nosotros, tú prendes el equipo y está listo para medir, ¿no? Es compacto y robusto, lo vamos a ver más adelante con la presentación de mi compañera Diana, pero van a ver que es bastante pequeño. Tiene bajo mantenimiento, como les comentaba, por la óptica, y no requiere de una PC. Ahí ven una pantalla terminal desde donde se puede controlar absolutamente todas las funciones, ¿no? Vamos a ver también esto más adelante, que es la modularidad compacta para accesorios de automatización eh, y también de certificación, ¿no? Terminal touchscreen, desde ahí se maneja absolutamente todo. Eso también lo vamos a ver en la demostración, ¿no? Y una característica sí resaltante es el One Click, que lo que te da es accesos directos en la pantalla para que simplemente con solo un botón puedas acceder a tus métodos y correrlos, ¿no? Este es el diseño de nuestro equipo. Si ven en la parte de aquí dice orientación de haz de luz, esto se hace a través de fibra de vidrio, ¿no? Y incide sobre la muestra. Posterior a la muestra está la rendija de entrada y al final está el detector, ¿no? Este es digamos, la tecnología que nosotros estamos poniendo en el mercado para nuestros espectrofotómetros. Esta es información sobre todos los accesorios disponibles, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes quieren un automuestreador, un cargador de cubetas, está disponible. El CertiRef, que también lo vamos a poner en la demo, sirve para la verificación automática, en realidad, del espectrofotómetro. Los sistemas Peltier para controlar temperatura, ¿no? Soportes de celda, cuando tiene celdas de 2 centímetros, 5 centímetros, para muestras sólidas, ¿no? Una gran variedad de cubetas, sistemas de refrigeración que se pueden conectar cuando yo tengo la temperatura como un parámetro importante en mi medición, y algunas bombas de muestreo también, ¿no? Este, por ejemplo, es el Cube Changer, que es un sistema automático de hasta 8 posiciones, donde yo puedo correr mi blanco, mi curva, y como tarda un segundo, pues simplemente es bastante rápido, ¿no? Tiene sistema plug and play, tú colocas el equipo y es reconocido automáticamente, ¿no? También puede ser conectado a un módulo de termostatización de 100 hasta 80 grados. Esto es opcional, depende mayormente de la aplicación que tú vayas a realizar, ¿no? El CertiRef, no sé si para los que ya cuentan con equipos, cuando el servicio técnico va y hace el mantenimiento, siempre va a calibrar el equipo, a verificar el equipo. Entonces, tienen ahí unas celdas con, no sé, dicromato de potasio, hexano en tolueno, etc. Diversas celdas estándar certificadas, y tienen que estar poniendo una por una, colocando el valor, y al final te van a emitir un reporte, pues porque estos estándares están certificados, ¿no? En el caso de nosotros tenemos un accesorio que se llama CertiRef, que ya tiene todas estas celdas colocadas, como ustedes ven ahí, eh, celdas fijas. Estas no están selladas en realidad, y viene con un certificado, ¿no? Que es trazable a Starna, que es un fabricante, pues, de estándares a nivel global. Entonces, nuestros equipos tienen una metodología, ¿no? De verificación. Simplemente tú con un solo clic llamas a esa metodología, colocas el accesorio y simplemente te olvidas. No tienes que estar cambiándola ni nada. El equipo automáticamente va a hacer todos los pasos uno tras otro hasta que al final te emite un reporte de tu verificación del rendimiento del equipo, ¿no? Esta es una de las características
de nuestro CertiRed. Aquí, por ejemplo, ¿no? El blanco de tolueno, estos son los materiales que vienen en el CertiRed. Dicromato de potasio, cloruro de potasio, óxido de olmio, tolueno también, ¿no? Para cumplir diferentes normas también a nivel global, ¿no? Esta es un poco la descripción de las pantallas, ¿no? Otros beneficios. El one click que les digo, aquí ven, por ejemplo, unos métodos para vitamina, RNA, para pureza de DNA, y simplemente haciendo clic en estos botones, pues me lleva a la medición del método directo, ¿no? Luego hay métodos de Mettler Toledo. Vamos a ver algunos, un par de ellos más adelante, pero hay algunos métodos que ya vienen en el equipo, ¿no? Predefinidos, están listos para usar, o si no, yo puedo crear los propios con los tipos de medida que hay, ¿no? Ya saben ustedes que hay longitud de onda fija, ¿no? Cuando quiero medir a una o dos longitudes de onda que me indica mi metodología, hay la cuantificación donde preparo yo mi curva de calibraciones y luego posteriormente la guardo y voy corriendo mis muestras, ¿no? Vamos a tener en la demostración también una curva de calibración, ¿no? Una cuantificación, el escaneo, ¿no? Yo simplemente hago un barrido, no sé, de 200 nanómetros hasta 800 y voy viendo los picos, voy evaluando mi muestra, ¿no? También se pueden hacer estudios cinéticos, ¿no? ¿Cómo mejorar el flujo de trabajo? Si bien es cierto, nosotros podemos controlar el equipo desde el terminal. También Mettler Toledo tiene un software bastante potente que es el Lab X, donde voy a poder gestionar no solamente un UV visible, sino una gran cantidad de instrumentos, gestionar usuarios, data, métodos analíticos, control remoto también de los instrumentos y, bueno, algunas herramientas de evaluación y análisis, ¿no? Entonces, de esta forma voy a aumentar la eficiencia, la calidad, voy a minimizar errores de transcripción. Muchos laboratorios aún hoy en día, ¿no? Cuentan con algunas libretas donde anotan los resultados o se transfieren a un Excel, ¿no? Pero ya con un software, ¿no? Voy a poder eh, pasar toda la data de mis equipos, obtener reportes en el formato que yo desee. Mis datos están seguros, completos, y mi equipo estaría listo para cualquier auditoría, ¿no? Es por eso que un software siempre va a ser un soporte importante para mi equipo, ¿no? No basta que analice bien, sino también necesito que me dé la facilidad a mí de cara a mi labor en el laboratorio, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad amplia de instrumentos que son soportados solamente por un software, ¿no? Como ven ahí, pueden eh, conectar balanzas, medidores de pH, tituladores automáticos, UV visible, medidores de densidad, de índice de refracción, y todo esto puede ser controlado desde un solo software, ¿no? Y tener toda la información disponible eh, ahí, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Conecta varios instrumentos, yo puedo ahí definir mis métodos, creación de flujos de trabajo, cuento con la seguridad de datos, integración de datos, y también si el laboratorio pues tiene un sistema LIMS, ¿no? Un sistema SAP donde necesito yo vaciar la información, pues a través del software también se puede hacer la conexión directa, ¿no? Un poco de lo que les comentaba. Es importante ahí minimizar los errores y también que yo puedo tener cálculos automáticos, ¿no? Muchas veces, si bien es cierto, en los equipos UV visibles no me basta tener la absorción, no me basta tener la tramitancia o la concentración, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago un estudio, necesito que la absorbancia medida a tal longitud de onda se multiplique por un factor y se divida sobre el peso de la muestra inicial con un factor de dilución. Todo eso se puede colocar ya sea a través del terminal o a través del software, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco en las buenas prácticas, ¿no? En algunos tips para la medición de UV visible. A ver, ¿qué puntos son importantes, no? Manipulación y selección de cubetas, selección del solvente, la corrección del blanco, la cuantificación de la longitud de onda, los efectos del pH y temperatura, y bueno, la espectroscopía en microvolumen, sí, no la vamos a tocar ahora, pero también es un punto importante, ¿no? Entonces, en la manipulación de cubetas, muchas veces dejamos de lado
esta parte pensamos que no es una parte importante de la medición, pero sí, ¿no? Debemos tener los cuidados, por ejemplo, de escoger la cubeta adecuada, de manipularla por la zona adecuada, que es donde presenta la opacidad, ¿no? Y la parte clara que esté siempre bien limpia, evitar rayaduras, todo ese tipo de buenas prácticas para que mi cubeta, uno, dure más y no influya directamente en mi análisis, ¿no? En el mercado hay una gran una oferta de cubetas, ¿no? De todo tipo, de cuarzo, vidrio óptico, de diferente volumen, diferente material, diferente geometría, dependiendo de las aplicaciones que ustedes vayan a realizar, ¿no? Aquí es importante eh, que la elección de las cubetas sea la adecuada. Es decir, por ejemplo, vemos en el gráfico, ¿no? Que el cuarzo va muy bien en casi todo el rango, ¿no? Es por eso que es uno de los elementos más usados, pero también cuando yo puedo tener una cubeta de vidrio óptico o algunas cubetas descartables de PMMA, polimetilacrilato o PS poliestireno, pero tengo que darme cuenta que estas solas me van a servir para el rango visible, ¿no? Si tengo mediciones, si tengo metodologías en las que yo voy a hacer mi cuantificación o mi medición en el rango V, pues simplemente estas cubetas no me van a servir porque presentan señal en este rango, ¿no? Hay una longitud de onda de cutoff o de corte, ¿no? Y yo tengo que visualizar de las cubetas. En el caso de las de vidrio óptico, es a partir de 230 que yo puedo hacer la medición. Entonces, por debajo de ese rango no podría pues medir nada, ¿no? La correcta manipulación, de repente esto es por ahí repetitivo para algunos, pero sí, la limpieza, la claridad de las cubetas, limpiarlas con paños que no desprendan pelusa adecuadamente, sin frotar mucho. Por ejemplo, a veces tenemos que inyectar algún volumen eh, pequeño dentro de la cubeta, entonces no es recomendable usar pipetas Pasteur de vidrio, pues pueden dañar el cuarzo, ¿no? La limpieza, ya sea interna o externa, puede hacerlo con una mezcla de isopropanol agua al 60%, o si es que ya la muestra, la cubeta presenta cualquier otra suciedad, puedo usar algún disolvente o en algunos casos algún ácido diluido para poder eh, realizar la limpieza correctamente, ¿no? La selección del solvente también es un paso importante. Si bien es cierto, en muchas ocasiones seguimos una metodología que ya está establecida y nos dan un solvente ya adecuado, tenemos que tener en cuenta que los solventes también tienen una longitud de onda de cutoff o de corte, es decir, eh, por ejemplo, para el agua pura, agua destilada, esto está por debajo de los 197 nanómetros, entonces no va a haber ningún inconveniente en que yo pueda medir con este solvente todo el rango, ¿no? Pero ¿qué pasa si con la acetona yo quiero medir a 280 nanómetros, ¿no? Yo tengo una longitud de onda de corte, por decirlo así, de acetona de 331, es decir, por encima de 331 puedo medir con acetona como solvente, pero por debajo no, porque va a presentar alguna señal que podría interferir eh, o influir en mi medición, ¿no? Por eso es importante la elección del solvente, ¿no? Finalmente también muchos usamos esto como el blanco, ¿no? Entonces es importante conocer la longitud de onda de corte de cada uno de nuestros solventes. Fuera de eso de que la polaridad del disolvente va a influir, por ejemplo, ¿no? Esta es una medición de fenol en etanol y en isoctano, ¿no? Vemos que ahí el fenol en un compuesto, en un disolvente polar como el etanol, pues no presenta bandas bien definidas, pero en un compuesto no tan polar o no polar como el isoctano, vemos que ya presenta bandas mejor definidas, ¿no? Entonces, la elección del solvente también es importante para yo poder tener un espectro con una resolución adecuada, ¿no? La corrección del blanco, ¿no? Esto es importante porque siempre medimos lo que le decimos el background o el blanco, ¿no? Y en realidad, bueno, el blanco es eh, todas las sustancias que intervienen en la metodología menos la muestra, ¿no? El blanco tiene que pasar por cada uno de los pasos, al igual como si fuera una muestra, pero sin la muestra, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para poder
restar cualquier interferencia que podríamos tener respecto al solvente, respecto a algún reactivo que hemos añadido, etcétera, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, un autosampler, ¿no? Un automuestreador para nuestro equipo de 8 posiciones, donde uno puedo yo tenerlo siempre como referencia o blanco y setearlo en el programa, en mi método, de tal forma que siempre pueda, antes de cada muestra que puedo poner de la posición 2 a la 8, puedo restar el blanco en la posición 1, ¿no? Ahora, hay corrección del blanco de un solo punto, es decir, si ustedes ven en la imagen, ¿no? Van a ver que en el lambda voy a ver en el espectro uno, ¿no? Un pico y en el espectro 2 un pico mucho más arriba, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo estoy restando la línea base o el blanco de solamente un pico, de solamente una cresta, ¿no? O sea, por debajo en la línea base ya he restado la contribución de mi solvente o algún otro compuesto sobre el espectro uno o sobre el espectro 2, ¿no? Esto se hace a una determinada longitud de onda que yo la seteo previamente, ¿no? También hay la corrección de background de 3 puntos, ¿no? Cuando yo veo un gráfico que tiene esas características, ¿no? Que no está sobre una línea base definida, sino que eh, como que la muestra no llega a la línea base en el primer punto, en lambda R1, no llega a la línea base, simplemente, eh, digamos, está mucho más arriba y empieza otro pico, ¿no? Que sería el lambda, y luego termina en el lambda R2 sobre la línea base, yo puedo hacer una corrección de estos 3 puntos. Es decir, el equipo automáticamente me va a corregir como si esto estuviera sobre una línea base, ¿no? Esto es lo que se denomina corrección de background de 3 puntos. Otro punto importante es la elección correcta de la longitud de onda. Volvemos a comentar lo mismo. Si yo tengo una metodología definida, pues no voy a tener inconveniente, no voy a tener problemas, porque ya me va a indicar la longitud de onda a la que debo medir. Pero si yo no sé a qué longitud de onda medir, tengo que hacer un barrido y tengo que detectar lo que se denomina el pico. Es decir, aquí lo vemos como la banda A, ¿no? Donde tengo la mayor cantidad de absorbancia y donde garantizo que mi curva va a ser una línea recta. Si vemos en el gráfico de la derecha, vamos a ver una curva. Pero ¿qué pasa si yo tomo mi medición en la banda B, digamos una longitud de onda que no representa el pico o el punto más alto de un pico en un barrido? Entonces voy a tener que la linealidad de mi curva de calibración no va a ser, digamos, de una manera correcta, ¿no? Voy a tener cierta linealidad, pero después va a tender a volverse más una curva, ¿no? Entonces, es importante definir con exactitud la longitud de onda sobre la cual yo voy a hacer mi cuantificación cuando una metodología, pues, o no me lo indica, o yo estoy haciendo simplemente un estudio de alguna muestra nueva, ¿no? El efecto del pH y la temperatura, acá hay un ejemplo. Esto, por ejemplo, es lo que ya conocemos nosotros como la fenolftaleína, y vamos a tener un espectro en una muestra que no presenta color, y esto está en un pH ácido en realidad de 0,8.2, y cuando ya tenemos presencia de color vamos a tener un espectro totalmente distinto debido a la configuración ya de la propia molécula, esto con un pH básico ya de 8.2 a 12, ¿no? Entonces, si yo comparo estos espectros, a pesar de que la muestra podría ser la misma, en un ambiente básico me va a dar un espectro, y en un ambiente ácido me va a dar otro espectro, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos plantea un ejemplo sobre un compuesto que se usa para la verificación, ¿no? Que es la relación de tolueno en hexano, ¿no? O también la de dicromato en ácido perclórico, ¿no? Vemos en el espectro de la derecha que a diferentes temperaturas podría tener yo em, espectros distintos, ¿no? Entonces, esto nos confirma la influencia de la temperatura en la medición. Ahí nos indica que dicromato en ácido perclórico muestran una dependencia de temperatura que oscila entre
0.014 y menos 0.034 unidades, ¿no? Cuando yo tengo metodologías que requieren de una precisión muy exacta o voy a hacer una verificación, es necesario tomar en cuenta también la influencia de la temperatura, ¿no? Por eso mayormente estos análisis o estas verificaciones se hacen a 20 o a 25 grados, ¿no? Otros efectos de la temperatura puede ser la degradación de la muestra. Algunas muestras pueden ser desconocidas y no puedo yo definir a priori si es que está ocurriendo algo o no con la muestra, ¿no? Puede haber una dilución por expansión térmica, puede haber algún disolvente volátil dentro de la muestra que está evaporándose y por lo tanto está cambiando la concentración, ¿no? ¿Qué recomendaciones con esto? Por ejemplo, si yo noto evaporación del solvente, puedo trabajar con las tapas. Nuestras celdas vienen con unas tapas para las cubetas. De esta forma yo evito eso. O puedo trabajar también con un sistema termostatizado. Esto es cuando la temperatura va a hacer algún tipo de influencia en mi metodología, ¿no? Si la metodología indica pues que no hay ningún cambio o que simplemente se debe medir a temperatura ambiente, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Ahora quiero ver un poco de las aplicaciones, muy rápidamente ya entrando a la parte de análisis en alimentos, ¿no? Son varias las metodologías que se pueden realizar. Aquí Mettler ya ha preparado ya algunas de las principales y las que incluso ya están desarrolladas por Mettler. Entonces, basta simplemente que en el equipo se copie, por así decirlo, una metodología y automáticamente yo la puedo tener dentro del equipo, ¿no? Las aplicaciones pueden ser diversas, ¿no? Tenemos para diversos rubros, el rubro farmacéutico, el de análisis de aguas, de productos químicos, biotecnología, pero lo que nos interesa a nosotros es el de alimentos y también obviamente de bebidas, ¿no? Que están dentro de este rubro, ¿no? Para bebidas alcohólicas, no alcohólicas y, por ejemplo, es bastante importante para la medición de aceites y grasas, ¿no? En este caso, para el segmento de bebidas, ¿no? Podemos determinar la calidad de una bebida soft drink, que son bebidas que no tienen contenido alcohólico, pueden ser algunos energizantes, algunos jugos, y se puede determinar el contenido de fosfato, ¿no? Esto se puede determinar a una concentración aproximadamente de 2 ppm. Hay una adición de molidato de amonio a una solución de ortofosfato y luego esto produce un complejo azul, ¿no? De molibdeno que es directamente proporcional a la concentración del ion fosfato. Entonces, de esta forma yo puedo hacer la medición. Sí es un método complicado porque se puede contaminar muy fácil la muestra. Hay que ser muy cuidadoso en la preparación, trabajar en el material que voy a usar, pues tengo que trabajar con detergentes libres de fosfatos para que las muestras, pues, o los blancos no me vayan a dar alguna señal y más tratándose de concentraciones tan bajas como 2 ppm, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tenemos una curva de calibración a la derecha, un coeficiente de linealidad de hasta 3 decimales y las concentraciones de 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1 ppm, ¿no? Yo he preparado ahí mi curva de calibración, la metodología me dice que debo trabajar a 880 nanómetros, se han evaluado 3 muestras y lo que ven aquí como concentración promedio, según la metodología, nos indica que eh, por el factor de dilución de las muestras, pues tiene que multiplicarse por 100, lo que nos da un promedio de 33.7 ppm para una muestra tipo soft drink, ¿no? Que les comentaba que es una bebida sin contenido alcohólico, ¿no? Aquí, por ejemplo, también para la industria de bebidas, pero ya en la parte que incluye bebidas alcohólicas, se puede medir calidad en cerveza, se puede medir color y tono también en algunas otras bebidas, ¿no? Las mediciones de color en realidad son mediciones casi directas, en unos casos requiere solamente dilución, y yo puedo ver ahí dos muestras de vino rojo y vino blanco, donde voy a determinar la intensidad de color y el tono, ¿no? Y esto obviamente
anexado a unos criterios de aceptación que ya están establecidos bajo algunas normas. E incluso yo puedo poner los propios en el equipo, ¿no? Es decir, para esta medición, mi metodología me indica que puedo obtener un valor aceptable en, por ejemplo, ahí 0.8 y 1.2, yo puedo eso setearlo en el equipo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el análisis de cerveza, ¿no? En unidades de amargura o amargor, ¿no? Que es el bitterness, yo puedo hacer también las mediciones en los equipos de UV. Lo que me va a determinar el amargor en ese tipo de bebidas es la isohumulona, esto también en los extractos de los alfa ácidos, de los extractos de los lúpulos, ¿no? En un proceso de fermentación de cerveza, yo puedo analizarlos por UV y determinar el amargor que va a tener mi, mi producto, ¿no? Esto se mide en la fase orgánica simplemente a una determinada longitud de onda, en este caso 275, y se cuantifica en unidades de amargor, ¿no? Ahí bien, por ejemplo, dos ejemplos de cervezas, ¿no? Extranjeras, sí, donde yo puedo cuantificar y medir estos grados ya sea según unidades de amargura o unidades de amargura internacional, ¿no? Si nos vamos al campo de los aceites, por ejemplo, voy a poder eh, ver el contenido de carotenos, ¿no? Ver el valor de, de Dobby que le dicen, ¿no? Que es la de blanqueamiento. También voy a poder ver e identificar si un aceite de oliva o de palma es considerado virgen o extra virgen, ¿no? En el control de calidad de mis aceites, ¿no? Por ejemplo, aquí está el índice de deterioro por blanqueamiento, ¿no? Que es el conocido Dobby y también está asociado al valor de carotenos que puede presentar una muestra cruda de aceite de palma, ¿no? El Dobby es un valor que indica cuán fácil un aceite de crudo de palma puede refinarse y cómo va a afectar esto a la calidad, ¿no? Em, Esto se rige mediante una norma, hay un cálculo también que hay que hacer que para el índice de Dobby me va a indicar que tengo que medir la absorbancia a 446 nanómetros y a 262. Este factor es el que me va a determinar la calidad del aceite, ¿no? Y para el caroteno también, ¿no? Se mide la absorción y se puede cuantificar, ¿no? Aquí lo vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera para el índice Dobby un valor mayor al 3.24 se considera un aceite excelente, ¿no? Por rangos también de aceptación, de 293 a 324 va a ser un grado bueno, luego de 1.68 a 2.30 va a ser un aceite pobre y bueno, menor por de 1.68 ya se conoce como un lodo de aceite o algún equivalente, ¿no? Entonces, de esta forma yo puedo determinar la calidad de mis aceites, ¿no? Simplemente en el equipo ustedes ven aquí que se han corrido dos muestras de aceite de palma a la longitud de onda de 446 nanómetros y a 262, que son los dos picos que ustedes ven aquí en la gráfica, ¿no? Aquí vemos el de 262 y por aquí vemos el de 400 nanómetros, ¿no? Entonces, sabemos que la relación que debe de tener, ¿no? Es la absorbancia dada a 446 sobre la absorbancia dada a 262. Ese factor es el que yo voy a cuantificar y voy a determinar la calidad de mi aceite, ¿no? Igualmente también para el aceite de oliva extra virgen, también hay unas mediciones en absorbancia que se tienen que hacer para determinar la calidad eh, de mi aceite, ¿no? Estas mediciones están entre 200 nanómetros a 300 nanómetros y se miden en este rango debido a los dienos y trienos que contienen estos aceites, ¿no? Monosaturados o saturados, ¿no? Aquí en el aceite extra virgen, si bien es cierto, yo mido la absorbancia, lo que me va a interesar para la determinación de la calidad va a ser el coeficiente de extinción, ¿no? Es decir, el K.
Ya hemos visto por la ley de Lambert-Eaton que si yo tengo la absorbancia, tengo el paso óptico y tengo la concentración, puedo determinar eh, el coeficiente en este caso, ¿no? Simplemente lo despejo y voy a tener que hacer la medición a estas longitudes de onda, ¿no? 232, 266, 270 y 274, ¿no? En base a esta variación de coeficiente de extinción que está aquí, el coeficiente de extinción a 270 menos la semisuma del coeficiente de extensión a 266 y 274 son los que me van a dar los valores para yo decir si un aceite es refinado, si es virgen o incluso extra virgen, ¿no? Dependiendo de los valores que yo hay. Ahora, todos estos cálculos se pueden poner directamente en el equipo, ¿no? Este, yo puedo poner incluso los criterios de aceptación para poder evaluar la calidad o pureza de mi aceite, ¿no? Eh, por último, quisiera que puedan visualizar una metodología ya de Mettler Toledo. Si bien es cierto, esta última parte está en inglés, pero este, va a ser muy fácil discernir cada una de las indicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo, este, esta es una aplicación del contenido Dobby caroteno, y esta de aquí es la determinación de la pureza de aceite de oliva, ¿no? Nosotros tenemos diversas metodologías que ya están seteadas en los equipos o que si no, ustedes nos pueden consultar para poder brindarles todo el soporte, ¿no? Desde cómo se debe tratar la muestra, qué reactivos se deben usar, qué accesorios son los que se van a ver involucrados en la medición, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunos reactivos que se deben usar: ciclohexano en grado espectrofotométrico, el aceite de oliva regular de diversas calidades. Aquí los instrumentos y accesorios que se deben utilizar, en este caso es un UV con una celda, digamos, simple, rectangular de 1 centímetro, 10 milímetros, una balanza analítica obviamente para el pesaje de la muestra, algunas pipetas plásticas y fiolas de 25 mililitros, ¿no? En la preparación se pesa exactamente 0,250 del aceite de oliva en una, en una fiola de 25 y se enrasa con ciclohexano, ¿no? Si hubiera alguna opalescencia en la muestra, se filtra con papel Whatman número 4 o alguno similar que se tenga, y luego de esto las muestras ya están listas para medir, ¿no? Aquí me va a indicar los cálculos también que yo tengo que hacer. Si bien es cierto, esto nos pueden contactar para poder setearlo, se setea bastante sencillo en los equipos y me va a brindar todo el cálculo que tengo que yo poner en el equipo. eh, Esto en realidad aplica para cualquier equipo, cualquier marca en realidad. Ustedes podrían determinarlo, nosotros simplemente ya lo tenemos preseteado en el equipo y ustedes pueden medirlo directamente, ¿no? Y aquí incluso algunos de los valores que se han obtenido en las mediciones de esta prueba, de esta nota de aplicación. Aquí, por ejemplo, los parámetros del método, ¿no? El tipo de método es longitud de onda fija, el paso óptico, a cuántas longitudes de onda se tiene que medir, la selección, y aquí, como les decía, este método se basa no tanto en absorbancia, sino en coeficientes de extinción. Entonces, tengo que hacer el cálculo para los cuatro coeficientes y luego hallar la variación, ¿no? Por ahí alguna literatura también, y de esa forma Mettler Toledo desarrolla varias de las metodologías principales para no solo V visible, también interviene aquí lo que es titulación, ¿no? Titulación automática. Tenemos una gran cantidad de métodos ya predefinidos que incluso vienen dentro de los equipos, ¿no? Lo que resulta mucho más fácil para el usuario final. Entonces, posteriormente, ahorita vamos a tener una sesión de demostración de la medición en nuestros equipos, una parte práctica a cargo de la ingeniera Diana Tarmeño, y posteriormente tendremos alguna ronda de preguntas, algo que por ahí no haya quedado claro, que se requiera mayor información, ¿no? Bueno, entonces doy pase a Diana para que pueda continuar con la presentación. Muchísimas gracias.
Hola, ¿qué tal? Por favor, esperamos un momento para que Diana pueda colocarse y podamos iniciar con la grabación de la demostración. Ya. Buenas tardes, por favor, ¿me puede confirmar si se escucha? ¿Me pueden confirmar si se escucha? Ya. Perfecto. Francisco, ¿te puedes acercar un poquito más al equipo? Como les comentaba mi compañero, el equipo es tamaño de una hoja A4, es bastante pequeño, lo que les permite ahorrar bastante espacio en su laboratorio. Es compacto, permite colocar módulos para poder agregar más funciones. Cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas grande, con el cual ya no sería necesario adquirir una computadora adicional, ¿no? Tiene la función Static Light que les va a decir en todo momento si el equipo está trabajando correctamente, ¿no? Como en este caso que está de luz de color verde, ¿no? Si hay alguna función pendiente va a estar de color naranja, y si hay algún problema se coloca de color rojo, ¿no? Ahora, en la pantalla podemos ver también todas las funciones que tenemos, ¿no? Crear métodos, hacer mediciones directas, ver los resultados. Podemos grabar hasta 20 métodos y podemos grabar hasta 100 resultados. Podemos ver las funciones de instalación, de test y las funciones manuales. Ok. Ahora, vamos a crear un método. Tenemos tres funciones principales, que es onda fija, cuantificación y escaneo. Este es para el caso del V5. Si adquirimos el módulo V7, tenemos una mejor precisión, que es aplicado para la industria farmacéutica. Y si adquirimos el V5 Bio, vamos a ver funciones en la parte de ciencias de la vida y también en la parte cinética, ¿no? Entonces, podemos trabajar la función de escaneo, si es que no sabemos a qué longitud de onda vamos a trabajar, onda fija o cuantificación. Para la metodología que vamos a trabajar, que es cafeína, vamos a utilizar el método de cuantificación. Entonces, creamos un método, va a estar creado, es el método de la cafeína. Utilizamos el método tipo Quant de cuantificación con el nombre I de cafeína. Dentro de la configuración, el camino óptico es de 1 centímetro, porque estamos trabajando con celdas de cuarto de 1 centímetro. Y el tiempo de medición es 2 segundos. El blanco vamos a trabajar con agua destilada. En las mediciones vamos a trabajar con tubetes de 1 centímetro por un tiempo de 2 segundos. En los estándares, he configurado 3 estándares de 1 ppm, 5 y 10. Sin embargo, podemos insertar más estándares. En la parte de medición, calibración, vamos a trabajar una longitud de onda de 173, porque es lo que nos indica el método, con una corrección de fondo de un punto y una longitud de onda de referencia de 490. La muestra, podemos colocar más información como factores de dilución, factores de corrección. El cálculo, vamos a ver las unidades en miligramos por litro.
Ahora, los métodos que ustedes utilizan más pueden crear rutas cortas para verlo en la pantalla. En este caso, utilizamos el método de la que ya está creado. Entonces, iniciamos y el equipo automáticamente nos indica ingresar la pelota con blanco. Hemos utilizado las piletas de cuarzo, no podemos utilizar las piletas de vidrio óptico porque vamos a trabajar en el rango de 275. Colocamos la pileta y colocamos en la pantalla Upload. Entonces va a ser la medición. Como ven, es bastante rápido. Me indica ahora que utilicemos el estándar número 1. Colocamos el estándar número 1, que es de 1 ppm, y colocamos otro. Hace la medición. Ahora vamos a colocar el estándar número 2, que es el de 5 ppm. Colocamos en la pantalla siguiente análisis. Nos va a indicar que utilizamos el estándar 2, ¿no? Ya lo tenemos. Vamos a OK. Ahora vamos a colocar el estándar 3. Colocamos en la pantalla siguiente análisis. Estándar 3. Y podemos ver la curva ahí de calibración con el coeficiente de correlación. Ahora, siguiente análisis, vamos a poner la otra, que es la otra. Esta es una muestra de papel escapulinado. Voy a colocar aquí. Coloco en la pantalla, siguiente análisis. Y me va a decir que ingresé la muestra, ¿no? Le puse la muestra, lo puse. ¿No? Y la concentración sale de 7.87. Para esta muestra de papel escapulinado. Como les indicaba, el equipo es bastante fácil de usar y compacto. Nosotros también podemos agregar otros accesorios. En este caso es el CertiRed, que lo vamos a agregar en un equipo. Nosotros sabemos cómo podemos verificar que nuestro equipo está trabajando correctamente. Lo hacemos a través del CertiRed. Esta es una herramienta muy poderosa y tiene muchas ventajas. Uno, que es completamente automático. El reporte se genera después de hacer todas las mediciones. No va a haber error al transcribir y no va a haber manipulación de datos, ¿no? Pues colocamos este accesorio para poder verificar el rendimiento de nuestro equipo. En la pantalla lo detecta automáticamente como está detectado, colocamos OK. Entra a la pantallita A, T, sin lugar, de las versiones, certificado. Y empieza a hacer todos los análisis y comprobaciones. Como ven, lo va haciendo de forma automática. El analista puede dejar que el equipo haga automáticamente el proceso de verificación. No es necesario que esté acompañando el equipo en todo momento. Este CertiRed también está acorde a la USP, que es a la farmacopea de Estados Unidos, y también a la europea. Esta prueba más o menos toma 70 minutos de realizar todo el test para poder ver la verificación del rendimiento del
Bueno, para finalizar la sesión, vamos a, por favor, responder una pregunta. Tenemos una en el chat que es, ¿cuál es la frecuencia recomendada de calibración de estos equipos? Francisco, te doy el pase. Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eso va a depender mucho del uso en realidad, ¿no? Mayormente esos equipos están hechos para usar en ambientes de laboratorio, pero sabemos que por ahí no siempre se pueden cumplir las condiciones. Entonces, si no estoy en un ambiente de laboratorio con temperatura, con humedad controlada, es probable que cada 6 meses tenga que hacer un mantenimiento, ¿no? Sobre todo si mi equipo tiene partes móviles, como lo explicaba en la presentación, ¿no? Es posible también que si tienes una frecuencia de uso del propio equipo, es decir, mides muchas muestras, pues esto hace que necesites de repente una frecuencia de 6 meses, ¿no? Pero por lo general, porque tú sabes que acá en QSI también tenemos el servicio técnico, por lo general la mayoría de clientes hace verificaciones de UV, hace mantenimientos también cada año, ¿no? Francisco, tenemos otra pregunta en el chat que es, ¿el equipo puede reportar resultados en porcentaje en vez de miligramos? Sí, sí, en realidad tú escoges las unidades, ¿no? De repente alguna metodología te dice reportar en 100 miliequivalentes por kilo. Entonces tú vas a poder setear esas unidades, ¿no? Porcentaje, ppm, milimoles. En general, cualquier unidad de concentración puedes reportarla, ¿no? Listo. Tenemos otra, dice, entiendo que el alcance es para determinación directa de moléculas, átomos. No de átomos, sí moléculas, ¿no? Moléculas que tengan en su configuración dobles enlaces y que a través de la fuente de luz pueda tener la fuente una interacción con los electrones de estos dobles enlaces, triples enlaces, eh, van a poder dar señal en el UV, ¿no? Principalmente este tipo de moléculas, ¿no? Con átomos no. En átomos o en metales, si se quiere decirlo así, sí habría que recurrir a otras técnicas, ¿no? Este es principalmente para sí, moléculas, compuestos orgánicos, con dobles enlaces conjugados, funciona bastante bien, ¿no? Listo, Francisco. Me parece que esas son todas las preguntas. Comentarles que, como también coloqué en el chat, contamos con un equipo demo disponible para realizar ensayos con sus muestras de alimentos u otros, dependiendo del tipo de aplicación que ustedes requieran, para hacerlos desde nuestro centro de entrenamiento de equipos de manera totalmente gratuita. Si están interesados, pueden escribirme a los correos que coloqué. Y por último, también comentarles que contamos con equipos en stock en lo que respecta a V5 y a todos los participantes de esta sesión les haremos un descuento especial sobre el precio total del equipo. Y asimismo, si ustedes desean, pueden solicitar información adicional a mi correo si es que ha quedado alguna pregunta sin contestar o tienen alguna duda o desean alguna visita presencial o virtual, puedo canalizarlos con algún asesor comercial especializado. Nuestros asesores están preparados para absolver sus preguntas en función de las distintas industrias en las que ustedes laboran. Y bueno, para finalizar la sesión, les agradecemos mucho por su presencia. Ya tienen nuestros contactos y también muchas gracias a Francisco y a Diana por su tiempo. Tenemos una pregunta, Francisco. Para determinaciones de contenidos altos de elementos metálicos en minerales, ¿qué nos pueden recomendar? Para contenidos metálicos de altas concentraciones, yo considero que principalmente hay dos técnicas que funcionan muy bien, que es absorción atómica, donde puedes determinar hasta 10, 15, 20%. Esto va a depender obviamente del mineral, y lo otro es volumetría, ¿no? Para algunos metales nosotros ya tenemos algunas técnicas este, definidas, ¿no? Por titulación, ¿no? Titulación potenciométrica. Si gustas, déjanos ahí tu detalle de contacto para poder ver y brindarte alguna información
sobre estos análisis, ¿no? Nosotros ya lo venimos realizando en algunas mineras, ¿no? Sobre todo cuando técnicas como ICP, por los límites de detección, no pueden medir pues altos porcentajes, ¿no? Estamos hablando de 10, 15, 20, 30, incluso hasta 60, 70%, ¿no? Listo, me parece que ya no hay más preguntas. Eso sería todo. Muchas gracias a todos por su participación y su tiempo. Listo, entonces me despido también. Muchísimas gracias a todos y bueno, para lo que gusten, ahí está nuestro contacto. Estaremos para apoyarlos. Hasta otra oportunidad. Que estén bien, cuídense. Hasta luego.